Bioparasá, con Ángel Luis Encinas Moral. Un placer volver a compartir este programa con el profesor Encinas. Hola, Ángel. Lo mismo digo, Raquel. Buenas tardes, queridos oyentes. Muy bien. Que hubo uno que me fuiste infiel con Jorge Rosenblum. No sé si todavía te lo he perdonado, pero bueno, lo voy a intentar. Bueno, vamos a ello. Hablamos de revelaciones en este programa. Sí. Y conectas esta Parasá Vaera con Steven Spielberg. ¿Por qué? Sí, lo conecto porque Vaera es la parasha en la cual Moshe recibe la revelación de Hashem y evidentemente pasa de ser un hombre proscrito en este momento a el primer gran profeta del pueblo de Israel como tal. Uh-huh. Y además, pues por el hecho de que Steven Spielberg, entre otras cosas, lo que hizo fue hacer el primer musical animado de la vida de Moshe, que en dibujos animados se llamó Moisés, el príncipe de Egipto, o el príncipe de Egipto en España solo. Uh-huh. Pero es una figura muy interesante que marcó a toda una generación, no solamente de judíos, sino de niños de todo el mundo y de todo tipo de religión. Esto es muy importante también. Spielberg nació en Cincinnati, Ohio, el 18 de diciembre del año 1946. Un año clave. Había acabado la guerra en la que participó su padre. Exacto. El primer año de la paz, por decirlo de alguna manera, y también, curiosamente, el primer año de la Guerra Fría. Porque en este año fue cuando hizo Churchill su célebre discurso de que ha caído un telón de acero sobre media Europa y volvió el mundo otra vez a un enfrentamiento más dialéctico que armado, afortunadamente. Spielberg era hijo de Lea Adler, que era una pianista de origen ruso. Uh-huh. A la que dedica su película La lista de Schindler. Exacto. Uh-huh. Y también de su padre, Arnold Spielberg, que era un ingeniero electrónico y que había combatido también, obviamente, en la Segunda Guerra Mundial y que yo creo que le ayudó a él a hacer en buena parte del guión de salvar de la película Salvar. Sí, siempre Spielberg dice que La lista de Schindler la hizo para su madre y Salvar al soldado Ryan para su padre. Para su padre. Uh-huh. Bueno, pues Spielberg fue un niño precoz en el cine, ya que empezó a hacer su primera película a los 12 años. En su casa, un cortometraje en 8 milímetros sobre un choque de trenes. Luego entró en los Boy Scouts y allí pues ganó la medalla a la fotografía y al cine con una película que se llamaba The Last Gunfight, la última pelea de fusiles. Luego además, en el año 59, ganó un premio por hacer una película que se llamaba Escape to Nowhere, escapar a ninguna parte, y después de ello se fue a vivir a Phoenix, en Arizona. De allí la familia se trasladó a Saratoga, a California. Allí los ya padres, cerca de Hollywood. cerca de Hollywood, se divorcian. Y el pobre Spielberg, en el año 65, quiso entrar, tras el divorcio de los padres, en la Universidad del Sur de California. Pero como tenía una media de notas de C,
tuvo que dejarlo y tuvo que aplicar otra admisión en la Universidad del Estado de California, ubicada en el magnífico pueblo de Long Beach. No está mal. Que nuestros oyentes recordarán de la película El mundo está loco, 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 la W con las palmeras. Spielberg fue bastante precoz porque realmente tras hacer un documental para una obra teatral llamado Amblin, un cortometraje de 35 minutos en 8 milímetros, pues fue seleccionado para hacer películas para la Universal Studios. Su subdirector, Sidney Sheinberg, se quedó de una pieza viendo la película y le ofreció a Spielberg nada más y nada menos que un contrato de 7 años con la Universal Studios para hacer largometrajes, siendo así el primer director de Hollywood más joven de toda la historia del cine. Sí, que se volvía así un poco como el sistema de estudios de la edad dorada de Hollywood, ¿no? Cuando los estudios contrataban durante años a los actores y a los actores, las actrices y los directores, ¿no? Para mantenerlos ahí bajo contrato. Claro, y sobre todo blindarlos era la palabra. Para dar una continuidad al tema. Y lo más increíble es que al principio de este trabajo hizo un fragmento de la película Night Gallery que estaba protagonizada nada más y nada menos que por la célebre Joan Crawford. Wow. Joan Crawford, que aparte de ser una grande y bellísima actriz, tenía un genio de tombo y lomo. Claro, cuando ella vio que la iba a dirigir un jovencito de 23 años, se quedó de una pieza. Pero curiosamente, cuando vio lo que había hecho Spielberg con ella, le abrazó, le besó y se hicieron amigos hasta que falleció la actriz. No sabía yo que Spielberg había dirigido a Joan Crawford. ¿Cuánto aprendo aquí en este programa, Ángel? Sin embargo, el éxito le vendía a Spielberg en el año 1975 con la célebre película Shark, Tiburón, que lo catapultó a toda la fama mundial, con 3 Óscares, 470 millones de dólares ganados, es decir... Y mucha gente con miedo a entrar en la playa. Sí, y mucha gente además que nos quedamos pues viendo aquello en la pantalla grande, bastante impresionadas por lo realistas que eran las escenas. Luego, 2 años después, filmó Encuentros en la tercera fase, donde ganó 2 Óscares, y de ahí ya el siguiente paso fue pasar de la ciencia ficción a la historia ficción desde el año 1981. ¿El color púrpura? No. En busca del arca perdida. Ah, perdón. Es decir, toda la historia de la búsqueda del arca de la alianza en el ambiente nazi de preguerra, que es una película de aventuras extraordinaria. La siguiente, que le dio gran éxito un año después, fue la película de ciencia ficción E.T. Bueno, claro. El extraterrestre, que no solamente le dio 4 Óscares, sino que además fue la película que más dinero ganó en todo el año. Y una película que dejó tal impresión en los espectadores que hasta el día de hoy, pues cuando estamos
viajando o lo que sea, de repente hacemos como con el dedo. Mi casa. Elevado y decimos mi Exacto. casa. Sin embargo, lo interesante de Spielberg fue realmente el ir combinando películas también de tipo policíaco, de ciencia ficción, con estas aventuras como otra vez Indiana Jones y el Templo Perdido, en el 84, rodada en Ceilán y con toda la mitología del hinduismo incorporada y los rituales de la diosa Kali. Evidentemente, Indiana Jones da mucho juego, tanto juego que en el año 87 se hizo otra película titulada Indiana Jones y la última cruzada, con Sean Connery de coprotagonista, de padre, ¿no? con de padre Harrison Ford de padre, y además una película llena de simbología y de tradición esotérica bastante interesante. No hay que olvidar que Harrison Ford es judío, su madre es judía. Sí, lo sabemos también. Eso también es bueno ahí, que lo sepan los oyentes. Y además, pues desde ahí ya, cuando Spielberg estaba en lo más alto de su cima cinematográfica, no se le ocurre rodar más que un cuento infantil, Garfield, basada en la novela de Peter Pan de Barrie. De ahí pasa a rodar otra nueva película que además recupera la mitología de una película del año 59, El Mundo Perdido. Me refiero a Parque Jurásico. Uh-huh. Parque Jurásico también le reporta muchos éxitos y 3 Óscares. Y finalmente, ese mismo año, yo no sé de dónde sacaba tanto tiempo, filma La lista de Schindler, uh-huh, que le supone 7 Óscares, incluido el de Mejor Director. Sí, porque la Academia adora sus películas, pero a él no la ha premiado mucho. No. Uh-huh. ¿Qué película? Además se cumple ahora 25 años, si no me equivoco. 25 años. Del estreno de La lista de Schindler. Todavía no lo hemos cumplido en España, fue en marzo. Sí. Y estamos preparando un programa especial para conmemorar este cuarto de siglo de esa película que sigue siendo impresionante hasta el día de hoy, y también muy cargada de emoción y de simbología. Dice Spielberg que es la película de la que se siente más orgulloso, Ángel. No me extraña. No me extraña, porque realmente es la película que yo creo que marca un antes y un después en su filmografía. Después de esta, vuelve a hacer Jurassic Park, El Mundo Perdido, otra vez homenajeando a la del año 59, y luego, evidentemente, en el 98, Salvar al Soldado Ryan. Son un sinfín de películas. La Guerra de los Mundos, otro remake de aquel ensayo que hizo Orson Welles en el año 37 por la radio norteamericana, y a mí la que me gusta muchísimo de él es Múnich, del año 2005. Múnich es esta película es un gran película. Recuerden nuestros oyentes que se trata de una primera parte sobre el asesinato de 10 atletas israelíes en las Olimpiadas. Por las Olimpiadas de Múnich por el Frente Popular de Liberación de Palestina, y luego cómo un comando va eliminando a lo largo de toda la película a casi la totalidad de los asesinos de estos 10 atletas, con todo el drama humano que le supone al protagonista llevar esto a cabo. Sigue la historia con Indiana Jones, y en el 2008 tenemos Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, y aquí ya
los enemigos no son los nazis, sino los postsoviéticos. Una película muy divertida y muy bien lograda. Otra gran película en 2012, sin duda a cabo, es el drama histórico Lincoln, sobre la vida del presidente norteamericano. Otra sensacional, 3 años después, Puente de Espías, donde otra vez repite con Tom Hanks. Y además hace la historia del intercambio entre el célebre espía Rudolf Abel, al servicio del KGB, también judío, alemán, y el piloto del avión U-2 que fue derribado en los años 60 sobre el territorio de la Unión Soviética. En el 17, evidentemente, están los archivos del Pentágono, es decir, cómo los periodistas van publicando noticias basadas en documentos del Pentágono durante la guerra de Vietnam, protagonizada por Meryl Streep y otra vez con Tom Hanks. Y finalmente también se dedica a temas de futuro y de actualidad con una película, Ready Player One, que es sobre un chico que se dedica a jugar con videojuegos en el año 2045, protagonizada por Ty Sheridan. Y con esto ya yo creo que sí, y recordar, hemos dicho bastante de Spielberg. Y recordar, si te parece, sus esfuerzos por atender la memoria de la Shoah y esa fundación que recoge testimonios de los supervivientes, y sobre que es todo, algo tan meritorio. Todo el archivo filmográfico que donó a Yad Vashem. Sí. Eso es muy importante. Bueno, en pie para hablar de Steven Spielberg. Ha sido un placer hacerlo en este programa, Ángel, y te esperamos para igualmente, la próxima entrega. Y un placer también tenerles a ustedes al otro lado de la onda, queridos oyentes.